Pues estamos en un nuevo programa de Abra Palabra y ya está aquí sentado con nosotros Michel Suñé. Buenos días. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Mira, pues hoy vamos a tratar 7 principios de oro, 7 principios básicos para la oratoria actual. Vamos a hacer una especie de resumen generalizado de cosas que ya hemos hablado, pero que desde luego tanto para los oradores que empiezan como para aquellos que han aprendido a la brava y no les queda más remedio que seguir desarrollando su capacidad y su eficacia oratoria, pues les van a venir francamente bien. Bueno, y parece que son unos principios muy básicos, ¿no? Que vamos a ir desgranando. Sí, no, poco a poco. Una de las claves de la oratoria que está al alcance de todos es que no son grandes conceptos sesudos de comunicación, sino que son cosas que todos entendemos fácilmente y que lo principal es que aplicándolas podemos llegar a ser oradores eficaces todas las personas, los ciudadanos de a pie. No hace falta tener talentos especiales ni estar superdotados de según qué cualidades, sino que con un trabajo y una perseverancia lo podemos hacer. La primera idea fundamental es tan sencilla y tan maravillosa como sé tú mismo. Sí. Olvídate de la oratoria política, de las interpretaciones, de los teatrillos, del querer aparentar un rol o representar algo que no eres. Tienes que ser tú, auténtico, natural, 100%, desnudándote ante tu público, contando lo que eres y cómo ves las cosas con humildad, con sencillez. Porque no olvidéis nunca que el orador realmente, como canal de comunicación que es, no es lo principal, es un medio para el fin. Y el fin es esa comunicación, ese servicio al público que tenemos que llevar a cabo. Así que la manera de hacerlo es siendo nosotros mismos y no tratando de representar una figura o una apariencia que no nos corresponde. Aunque dé un poco de miedo, ¿no? En algunas ocasiones. Claro, a veces te sientes más protegido aparentando, pero la realidad es que esa comunicación ni es intensa, ni es duradera, ni es sostenible en el tiempo. Si tú muestras una mejor versión aparente que no coincide con tu realidad, antes o después el público dejará de confiar en ti porque se estará dando cuenta que le cuentas ideas que no son las que tú realmente sientes o percibes. En este sentido, el siguiente apartado es precisamente este: ideas propias. Lo tuyo. Comunicar es poner lo propio en común. No lo de los demás, sino lo tuyo, ¿no? Lo auténtico. Esto implica una condición de responsabilidad a veces un poco incómoda, y es que nos convertimos en investigadores de la verdad con mayúscula. Yo no tengo que contar mi opinión o mi verdad y luego la tuya es diferente y no pasa nada, las dos conviven. No, precisamente eres un investigador de la verdad que busca la realidad a través de tu experiencia, de tu documentación, te informas, trabajas y a partir de ahí extraes una conclusión que pones a disposición de tu público. Lo maravilloso es que si te encuentras con alguien que tiene una percepción de la verdad diferente, puedas dialogar, puedas escuchar, puedas plantearle tus puntos de vista, y entre los dos todo diálogo debería ser otra investigación de la verdad. Por desgracia hoy en día los diálogos son más coloquios, enfrentamientos, y marchamos de que tú eres tal o tú eres cual y por lo tanto lo que dices ya no tiene validez totalmente, no una parte, sino es absolutamente inválido, ¿no? Entonces, en este sentido, tú tienes que defender siempre lo que crees, lo que sientes y lo que vives, desde dentro, desde tu realidad, hacia la de los demás. Y para todo esto hay que tener una preparación, que es otro punto. Es fundamental. El miedo oratorio, es decir, esas sensaciones desagradables e incómodas, físicas, emocionales y mentales que nos impiden hablar con eficacia o que nos dan esa sensación, se combate sobre todo con preparación y con experiencia. Es muy importante estar preparado. Para ello necesitas autoconocerte, alcanzar un nivel experto tanto en la comunicación como en el tema que estás abordando, lo que os decía antes, ideas propias, pero claro, no ideas propias superficiales, sino porque te has convertido en un erudito, has vivido el tema, lo has trabajado, te has documentado en múltiples momentos y situaciones, has experimentado con esa realidad, has escuchado a los demás, has conversado con expertos, te has documentado, es decir, has buscado esa investigación de la verdad que os decía hace un momento, ¿no? En este sentido también es importante llevar a cabo los estudios previos que nos permiten establecer dos cosas: qué voy a decir, la idea principal, y por qué objetivo o qué finalidad persigo. Y esos estudios previos se concentran en 4 pilares, en 4 piedras angulares, que son conocimiento del público, conocimiento del tema, de la situación o del contexto donde se lleva a cabo esa comunicación, y del promotor, que es esa figura o esa entidad que considera que tú eres el orador indicado para llevar a cabo ese proceso de comunicación.
Y en la preparación previa del discurso lo puedes trabajar de muchas maneras. Una vez que tienes el contenido claro, que lo has elaborado concienzudamente, pues puedes escribir el discurso, o mejor trabajar con mapas mentales, que son elementos más volátiles, que te graban menos, que hace que no te aprendas de memoria el contenido y que te permiten de forma creativa ir estableciendo relaciones entre los diferentes apartados y contenidos de tu comunicación. Esquemas y mapas mentales, como nos decían en el colegio, ¿no? Que nos Efectivamente. nos enseñaban a estudiar con esto. Y se completa en este caso con el guión de la acción oratoria, que ya es cuando tú ya has preparado el contenido y lo has trabajado en casa, te creas un guioncito, normalmente con fichas, o puede ser mental, o como tú consideres, lo llevas contigo y ahí tienes las ideas clave en el orden establecido, donde las tienes que decir, con tus juegos de colores y tus destacados, para que se convierta en el ombligo, en el cordón umbilical que te comunica con esa preparación en el discurso, y tú puedas hacer algo único y algo genuino como corresponde. Decías que la preparación iba también de la mano de la experiencia. Efectivamente. Gracias a la experiencia también nos autoconocemos, que hemos dicho que era una de las claves de la preparación. Cuando tú te entrenas y te ejercitas como orador, estás desarrollando tus cualidades, estás conociendo qué haces bien y qué te cuesta más, y en consecuencia estás preparándote para hacerlo mejor en las siguientes ocasiones. Esto exige perseverancia. A veces es más fácil arrojar la toalla. Oye, que yo no estoy capacitado para hablar en público. Falso. Eso es un prejuicio que tú tienes, te puede costar trabajo llegar a hacerlo, pero lo vas a conseguir si no arrojas la toalla y si apuestas por la mejora continua. Y gracias a la ejercitación, el entrenamiento y la experiencia lo vas a conseguir. Por eso yo os animo, os invito a que habléis en público siempre que tengáis la oportunidad. En una reunión de vecinos que nos da vergüenza levantar la mano y explicar lo que nos pasa, es una oportunidad para hacerlo. Asumir la portavocía de no sé qué empresa, no sé qué organismo, no sé qué situación, también es la mejor manera, la experiencia, el enfrentarte y mirar a los ojos al miedo para vencer precisamente ese miedo escénico o ese miedo oratorio que a veces nos bloquea. Hablamos también de otro principio que es la recreación. Os lo he comentado un poquito antes, tenemos que hacer un discurso único, genuino, auténtico. Tanto es así que ese discurso, dicho media hora después a un público diferente, una situación distinta y con el mismo guión, sería totalmente diferente, pero mantendría la esencia. Eso es la autenticidad, lo que os decía antes. Nadie va hablando por la calle o nos encontramos en una tienda o nos saluda un amigo y nos dice un texto aprendido de memoria. Digo, este tío se le ha ido la pinza, ¿qué me está contando? Nos generaría una sensación de desasosiego, de desconfianza y de incredulidad. Este me está vendiendo una moto, ¿no? Esto ocurre también en la oratoria. Cuando tú hablas en público, esa sensación de que no es algo genuino que estás haciendo en ese momento, aquí y ahora para ellos, provoca rechazo. Por eso tenemos que evitar los 3 sistemas de exposición alternativos a la recreación. ¿Cuáles son? Memorizar el discurso, te lo aprendes de memoria y aparte de que vas a sonar como un robot y frío, puedes correr el riesgo de quedarte en blanco, de que se te olvide y tengas un problemón. Leer. Bueno, es un plan B si no queda otro remedio, pero hay que saber leer muy bien y no nos han enseñado a leer en voz alta para comunicar. Curiosamente nos enseñaban a leer en voz alta en el colegio para ver si sabíamos leer en voz baja. Es paradójico, pero eso hace que no sepamos comunicar en general leyendo, aunque esto se puede entrenar y trabajar, pero siempre es más frío, más ajeno que una comunicación inmediata, ¿no? Y la improvisación, que consiste en ir allí de buenas maneras, decir aquí estoy yo, os voy a hablar del tema y sin haber preparado nada empezar a decir cosas por la boca. Este formato engancha al público, hay una conexión emocional muy potente, mantiene el interés. El riesgo es que vas a decir impertinencias, vas a meter la pata, vas a quedar como una persona no preparada que probablemente te genere problemas, ¿no? Especialmente ahora que hay tantas redes sociales y que a lo mejor entresacan esa metedura de pata concreta y se repite a la sociedad hasta la saciedad en un bucle y hace que tu imagen profesional quede desmejorada. Por eso siempre hay que apostar por la recreación, que dicho llanamente vendría a ser una improvisación preparada, con ese trabajo de preparación tan extenso, nivel experto, tus ideas propias, tu guión, tus mapas mentales, lo has trabajado hasta el final, tienes claro lo que quieres decir y con tu guioncito estás allí y lo recreas, lo rehaces en ese momento directamente ante tu público. ¿Cómo podemos preparar nuestro mundo interior?
El objetivo es que fluya. Si estamos hablando de que tienes que ser natural y auténtico, tú tienes que presentarte ante la charla en el mejor estado físico, mental y emocional. Si tienes un catarro y la voz nasal, eso va a ser una pequeña merma, no pasa nada. Esto es como si tienes una mancha en la camisa. Pues habrá gente que se dará cuenta y otros que no. Pero si estás permanentemente haciendo referencia a la mancha, eso se convierte en el objeto de la comunicación y pierdes de vista todo lo demás. Bueno, hay que asumir la realidad. Incluso emocionalmente, tú tienes que estar comprometido, convencido, persuadido, entusiasmado, con ganas de ayudar a tu público, porque esa es la manera de que tu corporalidad, tu lenguaje extralingüístico transmita ese entusiasmo, esa persuasión, ese compromiso, ese convencimiento de lo que estás contando, y al ser emocional es contagioso. Si tú no crees en lo que dices, difícilmente vas a conseguir que tu público lo haga. Y si estás entusiasmado y convencido de que esa es la verdad y lo que ellos tienen que saber porque les va a venir muy bien, tu emoción va a ser contagiosa y va a arrastrar a los corazones de los demás. Esto lo he dicho muchas veces. Se trata de hablar desde nuestro corazón al corazón de nuestro público. Y en este sentido, esa preocupación que tanto nos atribula a muchos oradores inexpertos, oye, ¿qué hago con las manos? ¿Qué hago con a dónde miro? ¿Qué hago con el cuerpo? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Deja que tu cuerpo fluya si tu estado interior es el correcto. Si estás persuadido, tu corporalidad transmitirá persuasión. En otro momento ya cuidaremos para que no hagas gestos raros, para que te controles un poquito más, pero en el momento de la comunicación oral, cuando ya no estás entrenando, sino que estás en el momento de la verdad, tu cuerpo es una parte más de tu aparato de comunicación. Así que déjale fluir libremente. Y lo más importante es disfrutar. Es que si no disfrutamos, no hacemos disfrutar a los demás. Pero esto parece ciencia ficción. Tú le dices a un orador con miedo oratorio inexperto, tú vas a acabar disfrutando hablando en público y te dirá, yo con salir, hacerlo bien y marcharme rápidamente estoy satisfecho, ¿no? La realidad es que con este planteamiento, cuando somos nosotros mismos, cuando tenemos ideas propias, cuando lo hemos trabajado y estamos convencidos de que podemos ayudar y servir a nuestro público y allá que vamos, acabas disfrutando. En una sociedad de la información como es la nuestra, donde hay muchos datos a nuestro alrededor, muchas opiniones, pero poca comunicación realmente, poca escucha, poca empatía, poco compromiso con los demás, tener ese tiempo, ese regalo que nos da un público de que nos dedica 20, 30, 40 minutos de su agenda para escuchar lo que nosotros tenemos que decir, es muy bonito, es maravilloso y es una gran oportunidad de darse a los demás y también de crecer tú personalmente. Lo decíamos antes, cada experiencia te ayuda a ser mejor orador y en otras ocasiones ya os he contado que ser mejor orador implica también ser mejor persona y ser profesional y viceversa. Cuanto mejor tipo eres o tipa, mejor comunicas. ¿Una persona que empieza con oratoria estando nerviosa puede llegar a disfrutar? Claro que sí. Y es maravilloso ese proceso, ¿eh? Hay un proceso inicial de miedo oratorio que tienes que aprender a convivir con él y a compensar algunas de estas manifestaciones y a base de preparación, experiencia, acabas dominando esa situación, pero sobre todo tenemos miedo a lo desconocido. Lo que no hemos hecho nunca nos genera problemas, nos pasa en la vida diaria. Oye, si yo nunca, no sé, pues he dirigido una reunión de equipo y he tomado unas decisiones para hacer un plan de marketing, pues tengo cierto recelo al principio, aunque esté muy preparado para hacerlo. Es la inexperiencia lo que nos bloquea. Y aquí ocurre lo mismo. Hay personas que necesitan 5, 10 o 20 pasos porque tienen más talentos o más condiciones innatas y hay otras que necesitan 20, 50 o 100. Pero al final es un recorrido personal, una carrera de fondo que todos podemos llevar a cabo y que acabamos disfrutando, salvo casos patológicos que muy poquitos los hay y algunas personas que por su condición pues les cuesta mucho más. La realidad es que tú puedes disfrutar hablando en público y hacer disfrutar a los demás. Y para resumir un poco, oratoria eficaz. Ni deslumbrar, ni manipular, ni servirte. Es decir, estamos a disposición del público, somos un medio para el fin, ponemos lo propio en común, esta es la definición de comunicación de bolsillo que tenemos que llevar siempre a nuestro lado, y lo hacemos en beneficio de los demás. Eso te libera, ¿eh? Es una responsabilidad porque tienes que acertar, tienes que trabajar mucho, pero una vez que lo haces ya no estás pensando en me van a creer, no me van a creer, porque tú estás convencido y lo transmites. Esto es como cuando hablamos de nuestra afición, nuestra pasión a un grupo de amigos con el que nos sentimos a gusto. Las palabras salen solas y convencemos y entusiasmamos y muchas veces hacemos que ellos se aficionen a ese hobby nuestro pues simplemente por contagio, ¿no? Por contagio emocional. Pues la conclusión es clara.
Tú, amigo lector, amigo espectador, también puedes hacerlo, también puedes llegar a ser un orador eficaz, y eso sí lo serás con tus virtudes y con tus defectos. Por eso autoconocernos es fundamental, y la experiencia y la preparación la base para hablar en público con eficacia. Pues recogemos todos estos consejos para poner en práctica en nuestra oratoria, y como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, Mitchell Suñé. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa de Abra Palabra. Esperamos que hayan podido captar todos estos tips, estos consejos que Mitchell Suñé, como siempre, nos aporta pues para hablar de oratoria.